visto, pues justamente se llama cocientes notables. Y tiene un montón de cositas realmente interesantes que nosotros vamos a tratar pues de ver, ¿no? ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Junior, Mónica, José Ruiz, ¿qué tal, muchachos? Bruno Vázquez, ¿qué tal? Vamos a comenzar de una vez, hijo, porque estamos con el tiempo recontra las justas. Hay 17 ejercicios que vamos a ver. El ejercicio 17 ha tenido un pequeño batch, ¿ya? José Adrián, ¿cómo estás? Evelyn Sáenz, ¿qué tal? Pero se parece a otro ejercicio que también hoy día vamos a resolver. Entonces ya el método va por ahí, he tenido que hacer algunos cambios para que todo quede como debe ser, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, compartimos la pantalla. Ya estamos ahí listos para poder. Vamos primero a la parte teórica, que es la más importante, y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me la hacen saber. Yo estoy todo el tiempo aquí con ustedes. Muy bien, ahí vamos. Vamos a hablar de uno de los temas más curiosos del álgebra elemental, que es justamente el tema de los cocientes notables. Al igual que los productos notables reciben este nombre porque estos cocientes pueden ser escritos de manera directa sin necesidad de utilizar el algoritmo formal de la división. Sin embargo, déjeme decirle que estos cocientes, para poder ser demostrados, requieren, por ejemplo, del teorema del resto, para poder verificar que efectivamente sean divisiones exactas. Y segundo, se debe utilizar la regla de Ruffini para poder obtener el resultado y comprobar que efectivamente es el correcto. Pero, como ya les estoy indicando, es un resultado notable, lo cual quiere decir que sin necesidad de eso, yo debo tener algún recurso para poder escribir el cociente y no preocuparme por la división en sí. ¿De acuerdo? Ahora, estos cocientes siempre se presentan como la división de binomios, en los cuales aquí podría ser que esté el signo más o el signo menos, el signo más o el signo menos. Por el signo nada más se generan 4 casos, ¿ya? Ahora, ¿son solamente 4 casos que se estudian? No, no necesariamente. Hay 2 más porque vamos a ver que aquí se puede tomar una consideración en que el número de términos sea impar o que el número de términos sea par. También de eso va a depender. Ahora, de esos casos que acabo de mencionar, solamente 3 son realmente notables. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que sea notable? Que el residuo sea 0 o que la división pues sea exacta. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, profesor? Muy bien. Y bueno, vamos a hacer la siguiente indicación. Los 3 casos a los que nos referimos es cuando acá es menos y acá es menos. ¿De acuerdo? Entonces, el caso menos menos, que lo vamos a mencionar siempre así, va a producir un cociente notable. El caso más más también va a producir un cociente notable, pero en el caso más más solamente si el número de términos es impar. Si el número de términos es impar. ¿Qué fue primero? Menos. ¿Qué ha sido después? Más. Entonces acá yo coloco menos y más y de esa manera no me olvido. Pero este de acá será notable si el número de términos es par. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando hace un rato del número de términos, pero no estamos indicando cómo se obtiene. Pues esto es muy sencillo. Fíjese lo curioso del caso. Tú divides los correspondientes exponentes del x, o sea, vendría a ser a entre p. ¿De acuerdo? Lo divides. Y divide los correspondientes exponentes del i, que sería pues b sobre q. Y el resultado va a ser un n. Y ese n va a ser un número entero positivo. Profesor, si yo los divido y me sale, por ejemplo, 7,5, ¿será un cociente notable? No, porque estamos diciendo que para que se trate de un cociente notable, el número de términos, cuando tú divides los correspondientes exponentes del x y del y, aunque te dieran el mismo resultado, pero si no es un número entero, no es. Tiene que ser obligatoriamente ese un número un entero positivo. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de términos, de 10 términos, de 15 términos. Tú no estás hablando de 10,8 términos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser un número entero positivo. Porque está indicando justamente cantidad de términos. Y no van a haber pues términos partidos o cosas por el estilo. No, no, no. Aunque te diera el mismo resultado, eso no será suficiente, sino ya es suficiente cuando además esa división produce un número entero y positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a hacer mi primera indicación. Les he dicho que acá el número de términos, que en este caso ya sabemos que es n, tiene que ser pues necesariamente impar.
Y para este caso, el número de términos tiene que ser necesariamente un número par. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, características de estos cocientes. Por ejemplo, en el primer caso no me preocupa porque todos los términos que van a salir van a ser positivos. Todos los términos que voy a obtener van a ser positivos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en el caso más, el primer término vendrá a ser posi, el segundo nega, el tercero posi, el cuarto nega, el quinto posi, el sexto nega, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el último de sus términos va a ser posi. Ya hasta ahí te tienes que haber dado cuenta de algo. Término 1 posi, término 2 nega, término 3 posi, término 4 nega, término 5 posi, término 6 nega, y el último término posi. ¿Por qué, profesor? Porque el número de términos es impar. Y yo me estoy percatando que los términos de posición impar, ¿qué cosa van a ser? Positivos. Y los términos de posición par, ¿qué cosa van a ser? Negativos. Ahora observa. Si este de acá tiene 21 términos, fíjense bien, o sea, término 1, término 2 hasta el término 21, tiene 21 términos, pero ese 21, ¿qué cosa es? ¿Par o impar? Impar. Y hemos quedado que los impares van a ser positivos. Por eso es que el último término, el término de la posición n, ¿de acuerdo? El término de la posición n en este caso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el n es impar y porque estoy observando que los términos de posición impar van a ser posi y los términos de posición par van a ser nega. Ahora analicemos este caso. El primer término, posi, el segundo nega, el tercero posi, el cuarto, oye, o sea que se parece bastante. Por supuesto que se parece, pero el último va a ser necesariamente nega. Y vuelvo a insistir, tengan en cuenta, estimados amigos, que este de acá, justo este de acá y justo este de acá está indicando, por ejemplo, en este caso, el término de la posición n, el término de la posición n. Y como el n es impar, hemos visto que todos los términos de la posición impar son posi. Y como el n en este caso es par, los términos de posición par son nega, ¿de acuerdo? Entonces vamos a indicar que son positivos, atención, el término 1 será positivo, el término 3, el término 5, el término 7, etc. Todos estos términos que nosotros estamos viendo acá van a ser positivos, ¿de acuerdo? Mientras que les va a preceder el signo menos, el término de la posición 2, el término de la posición 4, término 6, término 8 y así por adelante, todos aquellos términos cuya posición esté representada por un número par. Entonces acá nosotros podríamos decir de otra manera que T impar, T de posición impar, ¿qué cosa es? Es posi. Término de posición impar es posi. ¿Qué podemos decir acá? Que término de la posición par, ¿qué cosa es? Es nega, ¿de acuerdo? Es nega. Término 200, posición par. Si se tratase de cualquiera de estos casos, de estos dos últimos casos, tendría que ser negativo. Término 47, si está en cualquiera de estos dos casos, 47 es impar, positivo. Término 59, aquí no me interesa porque todos van a salir positivos. Muy bien. Entonces estamos quedando que el número de términos se obtiene dividiendo los correspondientes exponentes de las variables x e y. Ahora voy a tener aquí una consideración muy importante a partir de este momento. Uno puede expresar esto, atención por favor, esto puede ser expresado como un polinomio en x y, ¿cierto? Esto puede ser expresado como un polinomio en x e y. Y lógicamente que más de uno de nosotros dirá que las variables son x e y. Pero vamos a hacer un pequeñito arreglo acá, ¿ya? Es un arreglo más bien de naturaleza personal porque no lo he visto escrito así en otro lado. Normalmente yo indico que esto para nosotros va a ser la primera y esto va a ser la primera variable. Esto va a ser la primera variable, ¿de acuerdo? Y este que está acá va a ser la segunda variable, ¿de acuerdo? Entonces, primera variable y segunda variable. Primera variable y segunda variable. Va a ser así. En este sentido, cuando nosotros hablamos del término general o término generatriz y decimos primera variable, no me estoy refiriendo a la x, sino a lo que aparece ahí, que es x a la p, y que no siempre va a ser x, porque a veces son dos términos o tres términos, dos o tres variables.
¿Ya? Pero todo ese conjunto de ahí va a representar para nosotros lo que denominamos primera variable. Entonces la primera variable siempre va a estar elevada, ojo, al número de términos, que en este caso sabemos que es n menos la posición. Número de términos menos la posición. Y la segunda variable, la cual consideraremos con signo más o con signo menos, dependiendo de cómo esté escrito, ¿no? Dependiendo del caso. Excepto tal vez en el primero, pues porque sabemos que todos son positivos, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero si se tratase de cualquiera de estos dos, entonces acá sería siempre a la posición, que en este caso es K, término K, menos 1. Y ese K va a tomar valores desde el 1 hasta el N. Por eso es que diremos término 1, término 2, término 3, hasta el término N. En esta parte vamos a hablar acerca de algunas consideraciones en relación a cómo se desarrolla un cociente notable, cosa que es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Hay algunos criterios que hay que tomar siempre en cuenta. Por ejemplo, es importante darnos cuenta de lo siguiente, ¿de acuerdo? A ver, aquí debe ser entonces Q por N, ¿de acuerdo? Debe ser Q por N. Pero son los siguientes. Supongamos que esos exponentes fuesen iguales, o sea, en otras palabras, que el P fuese igual que Q. Entonces, siempre la diferencia de estos dos va a ser la misma. ¿Por qué, profesor, es importante la diferencia? Es importante porque la primera base a la que vamos a poner como A siempre va a tener como exponente la diferencia de estos dos, o sea, va a ser lo mismo que Pn menos P. ¿De acuerdo? Muy interesante esto. ¿Por qué, profesor, dices tú? Bueno, acá debe ser o bien más o bien menos, dependiendo del caso. Voy a escribir primero la variable A. Y la primera variable va a tener ahora aquí, en este segundo término, lo mismo que P por N, pero ojo, como aquí este exponente es P, tú lo estás viendo, se va a generar una suerte de progresión aritmética. Entonces, aquí va a disminuir, mírame, P en relación al anterior. Por lo tanto, le vamos a restar 2P, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en el segundo término, aparece la otra variable. No te olvides, eso es muy importante porque hay preguntas que se refieren solamente con ese criterio. Y entonces ahí va a ocurrir que va a estar B, atención, a la Q. Bueno, otra vez proseguimos, dependiendo del caso, será más o menos. Voy a colocar la variable A otra vez allí. Va a estar elevado a la P por N, pero ojo, si al exponente anterior le resto P, yo ya voy a tener aquí 3P. Voy a tener 3P. ¿De acuerdo? Proseguimos. Ahora, así como los exponentes del A disminuyen en P, va a resultar que los exponentes del B van a aumentar justamente en este exponente, que va a ser el Q. Entonces, si aquí ya es Q, nosotros acá vamos a tener 2Q. Y continuamos nuestro trabajo. Continuamos nuestro trabajo. Un término más. A va a ser a la P por N. ¿Ya? Menos, le vuelvo a bajar P, entonces me va a quedar 4P. Y luego voy a tener el B, que así como el A, su exponente disminuye en P, el exponente del Q aumenta en Q, el exponente de B aumenta en Q, entonces acá va a ser 3Q. Y esto pues proseguirá hasta que en algún momento dado, en el último término, así como acá en el primero estaba el A, acá solamente va a estar el B. Y ese B va a estar elevado a la Qn menos Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es lo principal para esta primera etapa, para esta primera parte. Lo principal es que nos demos cuenta que los exponentes del A forman una progresión aritmética cuya razón va a ser P,
y que esa progresión aritmética es decreciente, es decir, le resto primero P, luego 2P, luego 3P, luego 4P, y sigue así. También es interesante porque recuerda que este es el término 1 y le restas 1P. Este es el término 2 y le restas 2P, término 3 y consecutivamente. También puede ser una orientación interesante. Pero en el caso de la segunda variable, recién aparece en el segundo término y su exponente, igual que en el otro, era decreciente la progresión y la razón era P, que era el exponente justamente de esta letra. Acá ocurre otra cosa. Acá lo que ocurre es que disminuye, o digo, aumenta en Q, paulatinamente. Q, 2Q, 3Q, etcétera, hasta el final. ¿De acuerdo? Ahora, aquí se plantea un ejercicio que es interesante y por eso es que estábamos escribiéndolo de esta manera. Yo creo que todos ustedes se dan cuenta que esta expresión que está arriba se podrá colocar de la forma A a la P, ¿de acuerdo? Pero acá va a ser N-1, ¿cierto? Y luego de eso va a venir el más menos, ¿de acuerdo? Y vamos al segundo término, y el segundo término otra vez va a ser, atención acá por favor, va a ser A a la P, solamente que acá va a ser N-2, y acá yo creo que ya te diste cuenta que nos conviene colocarlo simplemente como B a la Q, pero que va a estar elevado a la 1, ¿no? Prosigo con otro más y ahí está, ahí ya tienen que haberse dado cuenta. Mira, este de acá será el A a la P otra vez, ¿no? Pero va a estar elevado a la N-3, ¿de acuerdo? Mira bien aquí, por favor, va a estar elevado a la N-3. Y este B a la Q ahora va a estar elevado a la 2. Y esto proseguirá de esta forma, ¿de acuerdo? Proseguirá de esta forma. Hasta que nosotros vamos a llegar a que en algún momento dado, acá yo factorizaré pues B a la, el Q, ¿no? B a la Q, y acá te va a quedar N-1. ¿De qué se trata el problema que está refiriendo, profesor? Que me dice que yo debo sumar los exponentes de la variable A y que debo sumar los exponentes de la variable B. Han venido preguntas de ese tipo. Entonces, yo me doy cuenta, para comenzar, que si voy a sumar los exponentes, todos los exponentes van a tener un factor común. Para el caso de la, el exponente de la suma de exponentes de la, va a ser P, atención, por, ojo, la suma de exponentes de la va a ser P por N-1, sumándole N-2, N-3, hasta 1. Profesor, ¿cómo se da cuenta de eso? Porque si se han percatado, los exponentes externos, los más externos, son los mismos en el A que en el Q. Mira, aquí empezó B, 1, 2, hasta el N-1. N-1, N-2, N-3, hasta el 1 en el término anterior a este. Muy bien, entonces, otra vez, si yo deseo sumar los exponentes de la, sería P por N-1 más P por N-2 más P por N-3 hasta P por 1. Factorizo el P y me quedaría 1 más 2 más 3 en el sentido de derecha hacia de la derecha hacia la izquierda, 1 más 2, 3 hasta el N-1. Y tú sabes que eso es N-1 por N y entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, este exponente vendría a ser N-1 por N y entre 2. Y eso va a ser el exponente ¿de quién? Va a ser el exponente de la variable A. ¿Y qué hay del exponente de la variable B? En la variable B pasa lo mismo, ¿ve? Q por 1, Q por 2, Q por 3, Q por N-1. Si yo factorizo el Q, entonces me va a quedar dentro 1 más 2 más 3 hasta N-1, que ya sabemos que eso es N-1 por N y esto entre 2. Entonces, N-1 por N y todo esto entre 2. Y la suma que yo estoy buscando es esta. Esta suma que va a ser la suma de los exponentes de las variables A y B. Y que al final, si ustedes se están dando cuenta, estimados alumnos, lo que sale simplemente es P más Q. Fíjense bien, P más Q. Porque yo podría factorizar todavía el N-1 por N y todo esto entre 2. Y todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que sale esto de acá de manera ya un poco más formal? Se suman estos dos que están en la base. Ese es el P más Q.
Y como tú sabes que siempre entre comillas el grado va a ser n-1 porque empieza con n-1 y justo por eso les he puesto este caso que voy a explicar a continuación. Entonces n-1 por n entre 2, el grado por el que le sigue entre 2 y eso te va a dar la suma de los exponentes de ambas variables. Bien, acá solamente me interesa que observes el siguiente detalle, una cosa más. Si nosotros en lugar de a a la p colocásemos x, y si en lugar de b a la q colocásemos i, estaríamos en este caso. ¿De acuerdo? Estaríamos en este caso. n, 1, 1. Por eso es que acá les he indicado, mira, si ustedes a a la p lo reemplazan por el a nada más, a la n, b a la n, ¿de acuerdo? Como lo tengo acá. Por eso les he puesto esto. Y porque este de acá me va a mostrar algo particular. Cuando ambos exponentes sean iguales, acuérdate que comencé diciéndote algo sobre que p podía ser igual a q, ¿ya? Cuando comenzamos a explicar esto. Pero en este caso, cuando los exponentes son iguales, ocurre algo particular. Mire, hijo, en principio, como acá este vale 1, entonces tú acá te queda n-1 y luego acá será n-2 porque va bajando de 1 en 1, n-3 y proseguirá así. Para el caso de las a, n-1, n-2, n-3, ¿de acuerdo? Para el caso de las a. Ahora observen, ya sabemos que el signo acá será pues más menos, ya sabemos que el signo acá pues será más menos y lo mismo pasará aquí. ¿De acuerdo? Sin embargo, ten en cuenta que este b va a subir acá, lo hemos indicado como un dato muy importante. Entonces yo acá voy a tener b a la 1, voy a tener aquí b a la 2, ¿de acuerdo? B a la 2 y proseguiré así, ¿de acuerdo? Proseguiremos así. Entonces, atención a esto. Así como he escrito aquí tres términos, voy a escribir aquí los tres últimos términos, ¿de acuerdo? Y creo que tú ya te diste cuenta de este detalle también. Fíjate, así como acá resté n con 1, n-1, acá también resto n con 1 y acá será n-1, ¿de acuerdo? Pero como los exponentes del b han ido creciendo, mírenme, acá dice b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la n-1, lógicamente que el anterior será b a la n-2, ¿de acuerdo? Y el anterior será b a la n-3, así, ¿no? De este modo. Ahora, otro detalle más, en relación a la, recuerda que al final aquí, ¿por qué está solo este término? Porque ahí va a estar el b a la 0. Aquí va a estar el a la 0, pero acá estará el a la 1 y acá estará el a la 2. Otra característica más de lo que estamos obteniendo, fíjense bien, este de acá, este dividendo es homogéneo de grado n, el divisor también es homogéneo de grado 1. Entonces el cociente siempre va a tener en todos los términos el mismo grado. Es decir, si tú tienes acá este término, su grado será n-1. Si tú sumas n-2 con 1, te queda n-1. n-3 con 2, n-1. 2 con n-3 te queda n-1 y acá también y acá también. Entonces el resultado es un cociente homogéneo, de acuerdo a un polinomio homogéneo de grado n-1. Pero hay algo más, estimados amigos, aquí. Observen, el a en los términos extremos y el b terminan teniendo el mismo exponente. Y si ya luego te fijas en esto de acá, o te fijas en esto de acá, te das cuenta de un detalle. Y el detalle es el siguiente. Por ejemplo, aquí el a está a la n-2, aquí el a está a la 1, aquí el b está a la 1 y el b está a la n-2. ¿Qué ha pasado con los exponentes? Se han cambiado, se han intercambiado. Y lo mismo pasa si tú, por ejemplo, analizas aquí, mira, el a está a la n-3, aquí el b está a la n-3, aquí el b está al cuadrado, aquí el a está al cuadrado. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Porque por ahí van a aparecer preguntas donde te hablan de los términos equidistantes. Términos equidistantes contados, dicen del final hacia atrás, o sea, de derecha hacia la izquierda. Mira, hijo, tú no tienes por qué preocuparte. Tú lo único que tienes que saber es que los exponentes de las variables que ha pasado se han intercambiado. Esa es una manera de decir. La otra forma es, en el término normal, por ejemplo, si me dijera el término 20. Entonces yo calculo los exponentes de a y b. Yo acá, el término 20 contado de derecha a izquierda, tendría la misma variable, pero con los exponentes cambiados, o intercambio las variables en el término 20 contado de izquierda a derecha, o sea, del modo usual. Bien, vamos a terminar con este caso nada más. Acá ya tú sabes que será a
a la n menos 1, luego será a la n menos 2, luego será a la n menos 3, y así hasta que algún día llegarás a pues al cuadrado, y luego y finalmente desaparece. En este caso, como el b vale 1, entonces ya no tiene por qué preocuparnos eso. Acá pues será más o menos dependiendo de lo que tú tengas, más o menos dependiendo de lo que tú tengas, más menos y más menos para poder concluir. Otra curiosidad que ya te pido que tú lo investigues, pero te estoy dando la idea, es cuando por ejemplo tú tienes aquí un a la nk. Entonces ahí va a salir que esto de acá otra vez se ven de esta manera. ¿De acuerdo? Pero no tan complicado como lo estás viendo acá. Bueno, hasta aquí el tema de cocientes notables. Solamente para hacerles una indicación que de repente alguno de ustedes ya se dio cuenta, chicos. Observen acá. El primer término es posi. El segundo no sabemos. Puede ser posi o nega dependiendo del caso. Si el caso es menos menos, todos son posi. Si el caso es más más, los de posición par van a ser nega, pero los de posición impar, mira acá, este es el término 3, ahí debe ser más. Luego viene el término 4, está bien. El término 5 va a ser más. Acá sí yo no puedo saber qué cosa es, pero si este fuera más menos, fuera menos, el de acá sería más y el de acá sería menos. Si este fuera más, el de acá sería menos y el de acá sería más. Ya, porque van alternadamente, posinega, posinega, posinega. Pero en este caso, acá sí debería ser más, igual que aquí. ¿Ya? Nada más voy a indicar. Profe, Eso, sí, pregunten, chicos. profe, arriba en el segundo caso la suma de exponentes sería 0. A O... ver, vamos a ver. Calma, pueblo pecador, que se vuelve esta cosilla. Me dices en el segundo caso, en este, Sí, en ese. La suma de exponentes, ¿cómo sería? la suma de exponentes, ¿te refieres a estos de acá? No, en el segundo caso. Es el tercero. Allá, acá. Acá. Sí, sí. Ahí, ahí. La suma de exponentes de cada término es n-1, pues porque es un polinomio homogéneo. Es un polinomio homogéneo. Por si acaso estos que van saliendo así en dos variables, cuando estos de acá son iguales y los de acá también, todo esto que está acá son polinomios homogéneos. Y abajo en el tercero es n por n menos 1 sobre 2, ¿no? Bueno, vendría a ser n-1 por n sobre 2. Sí, estoy de acuerdo. Profe. Estoy de acuerdo. Sí, 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 está bien, chico malo. Ahí esto es porque hay una sola variable, mejor dicho, la segunda variable la hemos hecho igual que 1, pues, ¿no? Profe, y Sí, la cantidad de términos en el segundo caso sería n sobre 1 es igual a n sobre 1. sí, y acá Sería también. n. Sí, n términos, sí. Estos casos son los más conocidos, digamos, los más corrientes, ¿no? Son los que normalmente uno ve cuando uno está en la secundaria, te lo explican así, el libro de Baldor también los explica. Pero estos de acá, de esta forma, son los que vienen en la pre, pues. Entonces hay que tener más cuidado ahí, ¿no? Es un poquito más complejo. El cálculo nada más, pero no otra cosa. Muy bien, vamos ahora a pasar los ejercicios. Cuando ustedes desean, me van a ir indicando, dejamos esto. Ya, me vas a ir indicando los que desees. A ver ahí, calma pueblo pecador. Espérense ahorita para, aquí contenemos. Y para poder borrarlos, ya borramos. Espérense, de acá no es un ratito, no es, calma pueblo pecador. Son 17 preguntas, estas no son. Espérense un ratito. Ahorita lo ubicamos, ¿ya? A ver, un momentito. Cociente notable. Sí, tenemos 17 para ustedes hoy día. Vamos a ver, ahí está. Ya, entonces cualquier duda le abren su micro y me lo van diciendo porque yo estoy aquí para atenderlos en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Solo abren su micro y me dicen, profe, ya estoy, y ahí mismo lo analizamos. Listo, ahí va. Vamos con fe. Esta pregunta nos dice sea el cociente notable y nos están dando ahí la división. Me dice que posee 5 términos y nos piden calcular el valor
de a cuadrado más b sobre a. Bueno, nosotros sabemos que uno de los puntos importantísimos en el tema de cocientes notables justamente es saber calcular el número de términos. Y dado que es una cuestión demasiado importante para pasarla por alto, nosotros siempre tenemos que aprender que lo primero que hacemos es dividir los exponentes de las variables correspondientes. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos hablando de la variable x y yo lo que voy a hacer es 2a más 1, lo voy a dividir por 3 y ese resultado tiene que ser lo mismo que si yo lo divido el b más 3 entre 2. Y ojo, y esto es lo más importante, en cualquiera de los casos, este resultado tiene que darme los 5 términos que me están indicando que son, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante a tomar en cuenta. Entonces, para poder deducir el número de términos en una división notable, en un cociente notable, no una división notable, lo que se hace es dividir los exponentes correspondientes de la variable x con los exponentes correspondientes de la variable y eso debe ser, primero, este resultado tiene que ser un número entero positivo. En este caso, como me dice 5 términos, 5 es un entero positivo. Profesor, ¿cómo lo desarrollo? Pues ya es demasiado sencillo. Podemos comenzar así. Mira, este de acá lo multiplica este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar que 2a más 1 debe ser lo mismo que 15. Y allí no nos vamos a demorar demasiado. Nosotros sabemos que el 1 pasa a restar, el 2 coeficiente de la pasa a dividir. Entonces el resultado ¿a qué vendría a ser igual? A 7. Esto es cierto porque 2 por 7, 14 más 1 es 15. Entonces ya aquí nosotros hemos llegado al primer resultado. El segundo resultado se obtiene pasando a multiplicar acá también, ya tú te darás cuenta. Este 2 por 5 te va a quedar 10, o sea que b más 3 va a ser igual que 10. Y una vez más vamos a obtener que el valor del b en este caso va a ser también 7. ¿De acuerdo? Ahora vamos recién a qué cosa es lo que me está pidiendo. Entonces, lo que me pide es algo muy sencillo. Dice pues a al cuadrado más b sobre a. O sea, en otras palabras, sería 7 al cuadrado más 7 entre 7. Y esto dará como resultado 8. ¿De acuerdo? Y la respuesta para este sencillo ejercicio va a ser pues la alternativa letra C. Solamente quería hacer una ligera indicación acá porque miren amigos, si ustedes desean pues de 7 al cuadrado 49 más 7 sería 56. Pero yo no procedí así, yo en realidad mentalmente he hecho esta operación, he dividido acá que esto me da 7 y esto ¿cuánto me da? Esto pues me dará 1, entonces 7 más 1, por eso es que yo dije directamente el resultado es 8 y la respuesta será la alternativa letra C. En este ejercicio me dice si el cociente notable, y aquí nos están dando, en realidad esto ya sabemos que no es el cociente notable, el cociente es la división de esta expresión, el resultado de esta división, ese es el cociente notable, pero suelen indicarlo así. Acá lo que deberían decir en la siguiente división notable o si la siguiente división notable posee m términos, pero bueno, vamos a aceptarlo porque así lo han hecho durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que el número de términos, y nunca deben olvidarse porque es uno de los dos cálculos importantes que se realizan en este tema, el número de términos siempre se deduce dividiendo los exponentes correspondientes, por ejemplo en este caso de la variable x, ¿ya? Ese es lo primero, y los correspondientes de la variable, y en este caso los de la variable y ya me dan un resultado de manera inmediata. Por otro lado, ese resultado, si el número de términos tiene que ser un número entero positivo. No podría ser, por ejemplo, menos 3. ¿Cómo tendríamos menos 3 términos? ¿No? O cómo tendríamos 7,6 términos. No sería posible. Tiene que ser un número entero y positivo. Entonces no es suficiente que esto me dé el mismo resultado, sino que además ese resultado de esa correspondiente división de las variables debe darme pues siempre un número entero y positivo. Voy a considerar entonces acá el 5a más 7 y lo estoy dividiendo por 4 y luego va a estar acá 24 entre 3 que sí me va a dar un resultado y recuerden que como este es el número de términos ellos me están indicando acá que el número de términos es m, o sea que de golpe yo también acabo de obtener en este momento
el valor del m, ¿de acuerdo? Ya lo acabamos de obtener en este justo preciso instante. Bueno, entonces vamos a indicar acá 24 entre 3, 8. Así que de golpe el m es 8. Segundo, si esta expresión que está acá, mira hijo, bien claramente, si esto de acá es 8, este 4 pasará a multiplicar. Entonces, ¿cuánto me va a quedar, profesor? Me va a quedar que el 5a más 7 que tú tienes acá, este numerador 5a más 7, 4 por 8 sería 32. Oiga, este 7 pasará a restar, te queda pues 25, ¿no es verdad? Si lo pasas a restar, te quedará 25. Entonces, 5a sería 25. ¿Cuánto vale el a? El a vale 5. ¿Qué cosa es lo que me está pidiendo, amigos? Lo que me pide simplemente es a por m y resulta que el a vale 5 y el m vale 8 y 5 por 8, ¿a qué será igual? El resultado para este interesante ejercicio vendría a ser la alternativa letra C. El otro cálculo importante cuando nosotros trabajamos el tema de cocientes notables es llegar a determinar uno de los términos, ¿de acuerdo? Uno de los términos, vamos a decir que es como el otro cálculo realmente interesante de los cocientes notables. Ahora, quiero acá indicar algo. En este caso la pregunta es extremadamente sencilla, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que yo debo de deducir o observar es esto, mira, ¿ven? Este término que tú ves acá, bueno, esta división es el caso menos menos. ¿Qué significa el caso menos menos? El caso menos menos implica que todos los términos tienen que ser positivos. Así que por aquí esta letra ya no podría ser la respuesta. Todos van a salir positivos. Segundo, ten en cuenta que nosotros acá indicamos esto como primera variable. Podríamos confundirnos pensando aquí que estamos hablando del x, ¿no? Pero podría haber sido x cubo, podría haber sido y a la 7, a eso me refiero. La primera variable es todo este primer término y luego la segunda variable sería para nosotros este segundo término. En este caso, y recuerden siempre por favor, porque esto es importante, una de las cosas que nosotros siempre deseamos hacer es saber el número de términos. Esa es una de las cosas que nosotros siempre deseamos saber. Bueno, voy a evidenciar, mira, acá el exponente es 1, acá también es 1. El número de términos siempre sale dividiendo los exponentes correspondientes. Ya no se olviden, 9 entre 1, esto vendría a ser 9 y esto nosotros en la teoría lo hemos representado como un n. N indica para nosotros el número de términos y esto va a ser o va a indicarme que hay un total de 9 términos. Ahora, el otro cálculo importante es lo que nosotros denominamos el término general. El término general es el término de la posición K. Siempre indicamos acá, puede ser más o menos dependiendo del caso de la división. Ya en este caso hemos establecido que todos van a ser más, pero de manera general se pone así. Acá siempre va la primera variable elevada al número de términos. Te das cuenta que el número de términos ya es n, aquí va a ser 9 menos la posición. Y la segunda variable siempre va a ser a la posición menos 1. Entonces, esto es urgente que nosotros lo aprendamos porque de esa manera, aprendiéndolo, nosotros podemos hacer no solamente este sencillo ejercicio, sino ejercicios mucho más complicados, ¿no? Es clave entender aquí de manera precisa, pues, la teoría adecuada, necesaria, suficiente a lo que nosotros, pues, tenemos o estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, estimados amigos, como a mí me piden el término de la posición 4, yo coloco ahí el término de la posición 4, ya sé que va a ser más, mi primera variable solamente es x, el número de términos pues es 9 menos la posición, esto se puede calcular de golpe. La segunda variable, ya estamos viendo que es y a la 1, simplemente y a la posición, pero menos 1. El resultado finalmente vendría a ser solamente x a la 5, y al cubo, y la respuesta, estimados alumnos, vendrá a ser la alternativa letra D. Indicar el quinto término del cociente notable. Lo primero que nosotros tenemos que hacer definitivamente para poder determinar un término cualquiera es saber cuántos términos tiene.
Profesor, ¿cómo yo saco el número de términos? Mira, amigo, el número de términos siempre sale, y nunca debemos perder esto de vista, el número de términos siempre sale dividiendo los correspondientes exponentes de las variables. Se divide así, ¿ves? Ambos casos se tienen que dividir porque el resultado debe ser el mismo, y además esto debe ser un n, y este n tiene que ser obligatoriamente un número entero positivo. Muy bien, pero yo acá me doy cuenta entonces que el valor del n, ¿cuánto va a ser? 24 entre 3 sería 8, 16 entre 2, 8, entonces quiere decir que hay un total de 8 términos. ¿Qué sigue, profesor? Ahora vamos a escribir aquí la relación formal del término generatriz o el término general. El término generatriz es el término de la posición K, no lo olvidemos, donde aquí va a estar, primero vamos a indicar más menos, ¿ya? Porque no sabemos, dependiendo de la división, puede ser que sea positivo o negativo, pero acá siempre va la primera variable. En este caso, para ya no distraernos más, la primera variable es x al cubo, elevada al número de términos menos la posición. Así como te lo estoy diciendo es como debemos aprenderla. Luego viene la segunda variable elevada a la posición menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos ahí la relación formal para poder determinar el término que deseemos. Tengan en cuenta que solamente hay 8 términos, por lo tanto sería absurdo calcular el término 15, por decir, no tiene sentido, porque solamente hay un total de 8 términos, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo tenemos ahí y vamos a proceder a nuestro cálculo. Primero, me doy cuenta que es el caso menos menos. Cuando tú tienes el caso menos menos, todos los términos resultan ser positivos, así que yo ya no debo preocuparme por eso. Luego de eso me dice el término de la posición 5, correcto. Como va a ser positivo, ya no es necesario poner nada, pero dice la primera variable. ¿Quién es la primera variable? La primera variable es x al cubo, al número de términos que va a ser 8 menos la posición que es 5. Tu segunda variable, estimado alumno, será y al cuadrado. ¿A la qué, profesor? A la posición menos 1. Se acabó. 8 menos 5 es 3. 3 por 3 vendría a ser pues x a la 9. Ahí nomás tú ya deberías marcar la letra C porque esta no va a ser. La segunda variable vendría a estar 5 menos 1, 4. 4. 5 menos 1, 4. 4 por 2, 8. Entonces la respuesta para este sencillo ejercicio va a ser x a la 9 y a la 8, y ese resultado aparece en la alternativa letra C. Nos piden determinar, o nos indican en este caso, que el sexto término, dice, del cociente notable que origina esta división, ya vamos a decir así, el sexto término que origina esta división notable va a ser x a la 8 y a la b, ¿no es cierto? Bueno, siempre cuando nosotros estamos queriendo calcular un término o vamos a determinar un término, antes que nada tú debes conocer el número de términos. Profesor, ¿y cómo sale el número de términos? El número de términos es uno de los cálculos más elementales que debemos realizar cuando trabajamos los cocientes pues notables, ¿no? Está muy relacionado a eso y a cómo sale un término, ¿ya? El cálculo que se realiza acá. Entonces, el número de términos siempre se obtiene dividiendo los correspondientes exponentes de las variables. O sea, m lo voy a dividir entre 2 y 27 lo voy a dividir entre 3. Y en este caso, estimados amigos, de golpe nos está saliendo 9. Y no se olviden que nosotros a este de acá lo hemos señalado en la teoría como un n. N para nosotros acá, a menos que apareciera como dato, pero ese n para nosotros está indicando pues el número de términos. Y en este caso, el número de términos estamos viendo que es 9. Por otro lado, observemos, m medios me dará 9, m entre 2 me dará 9. ¿Cuál será el valor del m? Ya salió. Para que acá me dé 9 como cociente, este de acá tiene que ser 18, porque solamente 18 entre 2 me va a salir 9. Solamente 18 entre 2 me va a salir 9. Entonces el m vale 18. Ahora sí, mis queridos amigos, me está hablando del término sexto. Recordemos siempre que el término de la posición K será, ojo, posi o nega.
Acá coloco la primera variable al número de términos menos la posición, al número de términos menos la posición, y tu segunda variable elevada pues a la posición menos 1. ¿De acuerdo? Así es como nosotros vamos a desarrollar esta expresión. Entonces nosotros vamos a colocar acá rápidamente y hacemos nuestro cálculo correspondiente con el dato que nos han dado. A nosotros recuerden que al iniciar el problema hemos estado leyendo que nos han indicado un término. ¿Y qué término será eso? El sexto término. Entonces no te hace problema y tú dices un momentito, yo ya sé que el término 6 qué cosa va a hacer. Y además, detalle, cuando tú tienes el caso menos, menos, no lo olvides porque este es uno de los casos más frecuentes, todos los términos van a resultar ser positivos. Bueno, entonces me hice la primera variable, hijo, la primera variable es esto, yo ya sé que bajo la forma menos menos va a ser positivo, entonces ya no me preocupo por el tema del signo, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que la primera variable es x al cuadrado al número de términos, señores, el número de términos es 9 menos la posición que es 6, ¿de acuerdo? Ya está, menos la posición que es 6. Y ahora la segunda variable, atención por favor, la segunda variable vendría a ser y al cubo a la posición menos 1. A ver, revisemos rápidamente. El número de términos sale dividiendo m medios, 27 tercios, 27 entre 3 es 9, 2 por 9 sería 18, ¿está correcto? Entonces me dice que el término 6, atención acá, el término 6 me está indicando, ¿de acuerdo? Sí, el término 6 me indica sería la primera variable que es x al cuadrado al número de términos que es 9 menos la posición. Y acá sería la segunda variable a la posición que es la posición 6 menos 1. Esto de acá me da como resultado, cuidado a esto, 9 menos 6, 3, 9 menos 6, 3 por 2 es 6. Y el i vendría a estar a la 6 menos 1, 5, 15. Justamente, como se entiende que este término que está acá tiene que ser lo mismo que esto, entonces yo voy a indicar que el valor del b va a ser pues 15. Aparte de eso, vamos a tener que hacer la siguiente corrección. Acá debe decir 6, ¿de acuerdo? Debe decir 6 porque eso es lo que estamos obteniendo. Ahora, ¿qué cosa es lo que a mí me está pidiendo? Me pide m menos b. ¿Quién es el m? El m es 18, el b es 15, m es 18, el b es 15. ¿Cuánto me dará como resultado? 3. Esa respuesta sí aparece en la alternativa letra C. Dar los valores de verdad de cada proposición. Entonces acá me están indicando esta primera proposición, me dicen que esta expresión de acá es un cociente notable, es un cociente notable. Bueno, uno de los criterios para establecer si es o no es realmente un cociente notable para este caso, pues es el número de términos, ya es uno de los puntos importantísimos a calcular siempre que trabajemos cocientes notables, el número de términos. Y el número de términos tiene la característica, amigos, que tiene que ser, por un lado, la división que voy a producir entre los exponentes de las variables correspondientes. Por ejemplo, acá 7 entre 3 y 16 entre 6. Estos dos resultados tienen que ser iguales y tienen que ser iguales además a un n y este n tiene que ser un número entero positivo. Bien, me doy cuenta de que si yo simplifico acá, me quedaría, pues saco la mitad, 8 tercios. 7 tercios no es igual a 8 tercios. Y estos valores no son enteros positivos. Quiere decir que si acá me dice que esto es un cociente notable, lo primero que yo estoy indicando acá es que tiene que ser falso. Ya no puede ser esta, no puede ser esta ni esta. Ya está. Vamos a la siguiente. Entonces acá me dice, posee 15 términos esta expresión. A ver, ya sabes que el número de términos, nosotros estamos indicando que el número de términos, estimados amigos, siempre sale de dividir estos correspondientes exponentes. 60 entre 4 y debe dar el mismo resultado que 90 entre 6. Y esto me va a salir 15 y el 15 tiene que cumplir que además es un entero positivo y esto es totalmente correcto. Quiere decir que esta de acá va a ser verdadera. Entonces, como la primera falsa verdadera, esta que está acá ya no es. Y la respuesta
sería la alternativa letra D. Pero vamos a analizar el tercer caso porque reviste cierta importancia. Fíjense, en el caso menos menos que aparece acá, nosotros sabemos que todos los términos deberían, si hubiera sido un cociente notable, estoy siendo claro porque esto no es un cociente notable. En todo caso me referiré a este, que este sí era un cociente notable, ¿de acuerdo? Entonces, el número de términos, bueno, en este caso, cuando es el caso menos menos, todos los términos van a ser positivos. Pero nosotros lo estamos topando acá que este es el caso más más. Entonces, cuando tú tienes el caso más más, ¿ya? Siempre va a ser posi, luego va a ser nega, posinega, posinega y seguir así. Pero el último término, este es importantísimo, no deben perderlo de vista, el último término va a ser posi. Además, el número de términos que normalmente nosotros solemos indicar con n, resulta que debe ser un número impar. Efectivamente, ponte, si aquí hubiera sido 8 en lugar de 7, esto no sería un cociente notable. Pero resulta que es 7. Si tú divides el 7 entre el 1 y el 7 entre el 1, 7 entre 1, 7 entre 1, ¿cuánto te sale? Te sale 7. ¿Qué cosa es 7? 7 es un número impar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto es un cociente notable? Por supuesto que sí lo es. ¿De acuerdo? Porque aparte de que es el caso más más en que todos van a ser posi nega, el último posi, el número de términos resulta ser impar. Para el caso más más, el número de términos resulta ser impar. Y la respuesta, estimados amigos, vendrá a ser la alternativa letra D. Interesante modo como nos presentan esta división notable, pero no es algo tan preocupante, ¿ya? Primero hay que reescribir esta división de un modo que nos resulte a nosotros más adecuado. O sea, voy a copiar en principio acá arriba, ya vamos a ponerlo así, 3x más 1, que va a estar elevado pues a la 17. Ojo acá, voy a poner más, lo estoy destacando. 3x menos 1 a la 17, ¿no? Ahí está, pero el denominador no aparece como un binomio. Y recuerden ustedes que en el caso de los cocientes notables originados por divisiones notables, el divisor también es binomio. Claro, es que nosotros acá tenemos que escribir esto de un modo adecuado. Como profesor, voy a colocar acá 3x más 1. Atención, ya van 3x, tú tienes 6. Voy a colocar acá 3x menos 1 porque las bases correspondientes deben ser iguales. Para que me dé el 6x, lógicamente que acá tiene que ser más. Y recordemos nosotros que cuando tenemos el caso más más, siempre sale posinega, 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 sigue así. Pero el último, ¿qué cosa va a ser el último? El último va a ser posi. Además, el número de términos n, no lo olviden, para el caso más más es impar. Y efectivamente, para poder sacar el número de términos hay que dividir aquí. Por ejemplo, la variable acá no es x, la variable vendría a ser 3x más 1 y la otra 3x menos 1. Entonces, el n vendría a ser 17 entre 1 y 17 entre 1 reiterativamente, pues te sale 17. Y como te darás cuenta, es sí impar. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora a mí me está preguntando acerca de un término que es el término 13. Pues nosotros recordaremos siempre y siempre vamos a estar insistiendo porque es importante que ya se fije en tu cabeza a partir de ahora, que lo aprendas. Mira, ve, este de acá es el término 1, el de acá vendría a ser el término 2, término 3, término 4, término 5, término 6. Nos damos cuenta que el término de posición impar, ya, para este caso más, es posi. Mientras que el término de posición par, ¿quiénes son los términos de posición impar? El término 1, el término 3, el término 5, el término 7, esos son posi. Pero el término de posición par es nega. Por ejemplo, término 2 es nega, término 4, término 6 es nega. ¿De acuerdo? Bueno, pero de manera general escribimos siempre acá la primera variable al número de términos, que acá sabemos que es pues 17 el número de términos, ¿no?
menos la posición y la segunda variable que es a la posición menos 1. Bien, como acá me están indicando a mí, estimados alumnos, el dato nos dice que pues el término 13, el término de la posición 13, como que es más sencillo de manejar esto, ¿no es verdad? Entonces el término de la posición 13 vamos a colocarlo así, ya está listo. Bien, entonces el término 13, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es un término de posición impar y el término de posición impar es positivo. Entonces ya no me preocupa el signo. Tu primera variable es el 3x más 1. Estará elevado, ojo, al número de términos, que es 17, menos la posición, que es 13. Ahora, tu segunda variable, que es 3x menos 1, elevado a la posición, siempre a la posición menos 1. Mejor dicho, el término de la posición 13 vendría a ser 3x más 1 a la ¿cuánto, amigos? A la 4, porque 17 menos 3 es 4. Y acá sería 3x menos 1 a la 12. Y esto que acabo de obtener es lo que ellos te acaban de decir. Oye, no será tan difícil entonces que yo me fije que si acá dice 3x más 1, acá también dice 3x más 1. Entonces su exponentito tendrá que ser este. Y cuando tú te vas, estimado alumno, al 3x menos 1, observa acá y acá también 3x menos 1, ahora este de acá tendrá que ser este. Bueno, entonces acá lo que yo tengo simple y llanamente es que el P toma el valor de 4, el Q toma el valor de 12 y lo que te pide es P por Q. Y P por Q, entonces acá voy a poner, pide P por Q y P por Q 4 por 12 vendría pues a ser 48. La respuesta, estimados alumnos, será la alternativa letra B. Un ligero comentario. Ten en cuenta que yo cuando estamos escribiendo todo esto y resolviéndolo, les voy recordando la teoría. Quiere decir que esto de acá, por ejemplo, si ya está en tu cabeza, toda esta parte ya vendría a ser. Ahora, este cálculo, por ejemplo, del número de términos de la posición, si tú sabes que el número de términos es 17, 17 menos 3 es 4, o sea, en realidad el primer paso debería comenzar aquí. Pero si yo ya tuviera la seguridad que tenemos todo ese conocimiento en nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces, primero, nunca desanimarse. Hay que ir siempre adelante. Segundo, hay que irse perfeccionando hasta llegar a la mayor simplicidad posible. Muy bien, entonces la respuesta para este ejercicio sería la alternativa letra B. Indicar cuántos términos tiene el desarrollo de la siguiente división. En realidad, acá dice, fíjense, dice el desarrollo del cociente notable. Vuelvo a repetir, el desarrollo es el cociente notable. Esta es una división notable, ya así como existen los productos notables, pero el desarrollo de esa división es el que da el resultado, ese desarrollo, la respuesta, el resultado, ese es el cociente notable propiamente dicho. Entonces me dice indicar cuántos términos tiene el desarrollo. Bueno, si el sexto término tiene como grado absoluto, pues 19. Lo primero que nosotros debemos establecer siempre es el número de términos. No olviden, esto es uno de los primeros requisitos para poder llegar a tener éxito cuando uno está enfrentando este tipo de ejercicio. ¿Cómo se obtiene, profesor, el número de términos? Dividiendo de manera correspondiente los exponentes de las variables. Por ejemplo, acá debo dividir esto entre esto y debo dividir esto entre esto, ¿ya? Y al hacer la división la voy a colocar, mire, es curiosa, 3a sobre 3 y luego 2a sobre 2. ¿Y cuánto es el resultado en cualquiera de los casos? A. Este de acá representa el número de términos. Entonces acá, términos. Que usualmente nosotros en la teoría lo hemos colocado como n, ¿de acuerdo? Por otro lado, me está hablando del término general y nunca olviden, por favor, lo repito prácticamente siempre porque quiero que les quede muy fijo. Además, mira, ve, es el caso menos menos. Como es el caso menos menos, todos los términos van a ser positivos. Entonces, en este caso no me preocupa el signo, pero yo voy a decir que la primera variable siempre está elevada al número de términos menos la posición y la segunda variable siempre está elevada a la posición menos 1.
¿Ya? Esto es muy importante de saber porque justamente esta es una de las herramientas con las cuales tú resuelves estos ejercicios de manera casi inmediata. Todo esto se entiende que nosotros lo estamos haciendo con el afán de que tú ya en esta clase nada más lo puedas realmente memorizar, de tanto repetirlo no lo aprende. Ya se te queda dentro de la mente, entonces es como más sencillo el hecho de que podamos realizar nuestros cálculos. Acá me dice que el sexto término, entonces desde el momento que me dice el sexto término, yo estoy hablando del término de la posición 6. Tu primera variable ya sabes que no es x, sino x al cubo. Entonces acá voy a colocar x al cubo. El número de términos es a menos 6. Ya, ahí está, porque siempre es el número de términos menos la posición. Tu segunda variable, que en este caso es el i cuadrado. Tu segunda variable es el i cuadrado a la posición menos 1, o sea, 6 menos 1. Bueno, el asunto es el siguiente. Me dice que el grado, fíjate, por dato voy a poner acá, por dato. Esto lo estoy escribiendo, pero no es necesario porque uno lo puede manejar solamente en su cabeza. Pero por dato me dice que el grado de este término 6 no es otra cosa que 19. Ahora, yo quiero que tú te percates. ¿Cuánto tienes acá? Acá tú tienes 5, ¿no es cierto? Y 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Y esta expresión es un monomio. Recordemos que en un monomio el grado es igual a sumar los exponentes de sus correspondientes variables. En este caso estamos hablando del x y del y. Entonces, si yo deseo tener el grado de este término, lo que tengo que hacer es sumar el exponente que tenga acá con el exponente que tenga acá. Pero esa suma ya me están diciendo que es pues 19. Ahora, si tú acá estás viendo que te queda 10, ¿ya? Entonces esto de acá tiene 10. ¿Cuánto deberá ser esto de acá? Esto de acá deberá ser 9, porque solamente este 10 más este 9 te hará el grado que va a ser 19. Profesor, pero esto vale 9, correcto. Este producto vale 9. No es necesario escribirlo otra vez, repito, si tienes mucha práctica, tú sabes que esto vale 3, que se va a multiplicar con esto. ¿Cuánto debe ser esto para que el producto me diera 9? Pues tiene que ser 3. Si el A menos 6 es 3, entonces yo de manera inmediata deduzco que el A, ¿cuánto vale? Vale 2. Y además, el número de términos, estimados amigos, justamente era el A. Ya, porque acá me dice cuántos términos. Yo saqué que A era el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí la respuesta alternativa letra E. El número de términos para nosotros entonces es igual que 12. Y la respuesta es la E. Calcular m más n si el término del lugar 17 del cociente notable es tal. Bueno, el lugar 17 del cociente notable, ahí sí estaría pues bien indicado porque es del cociente notable originado por, ¿no es cierto?, esta división notable. Ahora, lo que nosotros sabemos siempre es que el número de términos debe ser calculado, atención, dividiendo los correspondientes exponentes de estos x, ¿ya? Pero también de estas y. Entonces voy a dividir 92m, lo voy a dividir entre 4m y 69n lo voy a dividir entre 3n. Bueno, esto de acá se cancela, lo de acá también, el resultado va a ser simple y llanamente 23. Quiere decir que esto tiene 23 términos, ¿ya? 23 términos. Segundo, me dice que el término del lugar 17, entonces permíteme recordarte que, atención acá, el término de la posición 17 es, bueno, en este caso, que es el caso menos menos, ¿no es cierto?, todos los términos van a ser positivos, entonces no me preocupa, pero acá será la primera variable, ojo al número de términos que a partir de ahora lo vamos a señalar con la grilla, menos la posición, en este caso vendría a ser pues 17 y luego sería la segunda variable a la posición menos 1. A ver, hagámoslo. El término de la posición 17 vendría a ser, ¿quién es la primera variable? Pues es x a la 4m, elevado al número de términos 23 menos 17 sería pues 6.
Ahora, la segunda variable, ya tú sabes que es i a la 3n a la posición menos 1, es decir, a la 16. Y conforme al dato, esto de acá tendrá que ser lo mismo exactamente que esto que estaba aquí. Es decir, x a la 120 por i a la 96. Ahora, yo creo que todos entendemos de que este exponente de acá va con este y este va con el de acá. Pero no lo vamos a resolver de cualquier manera. Por ejemplo, mira, ve, si yo veo que esto es 6, pero que acá debe darme 120, ¿cuánto debe valer lo que está acá? 6 por cuánto me da 120, entonces 6 por 20. Pero para que 4m me dé 20 es que el valor del m ha tenido que ser 5. Análogamente acá, mira, ve, 16 por cuánto me dará justamente el 96. 16 por cuánto me da 96. 16 por 6. 16 por 6. Si esto vale 6, ¿cuánto vale el n? El n vale 2. ¿Qué cosa es lo que me está pidiendo a mí? Lo que me está pidiendo simple y llanamente es m más n. Yo estoy observando que m más n, ¿cuánto sale? Pues sale 7. Y la respuesta tendrá que ser la alternativa letra B. En el cociente notable que se obtiene, debería decir ahí, de efectuar, en el cociente notable que se obtiene de efectuar, el término de la posición 7 va a ser lo que nosotros estamos viendo allí. ¿De acuerdo? Bien. Dime. ¿Podría repetir lo último de la 8, por favor? Claro que sí. Vamos a ver. Lo último Espérese. nada más, lo último. Alto ahí, espérese. Indicar cuánto. Por ahí. Lo último, lo último. Ahí. Ahí, profe. Allá. Como a mí me están preguntando, indicar cuántos términos tiene, quiere decir, número de términos va a ser a términos, pues no es cierto, porque ustedes cuando han dividido acá te quedó A y acá también te quedó A. Así que el objetivo es determinar cuál es el valor del A. Pero me dice que el sexto término tiene grado absoluto 19. Entonces, ¿cómo sale el grado absoluto de un término? De cualquier término, chico malo, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo acá 3x a la 6 y a la 12, por decir así, ¿no? 3x a la 6 y a la 12. Entonces, para sacar el grado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer es sumar este 6 con este 12 que me da 18. Pero al fin de cuentas yo digo que el grado de este término es 18. Pero si acá este vale 12, acá tiene que ser 6. Y si este vale 6, el de acá es 12. Vamos a ver, 6 menos 1, ¿qué es acá? 5. 2 por 5 es 10. Si el grado es 19 y este tiene grado 10, entonces acá ¿qué grado le queda? 9. Para que esto de acá sea 9, esto tiene que ser 3 por la recontrabandista. ¿El A cuánto tiene que ser? 9. Tiene que ser 9. Mira, qué grave error. Gracias por hacérmelo ver. ¿Ah? Fíjate bien, si esto vale 3, entonces este de acá es 9. ¿Ya? Es 9. Espérense para arreglarlo. Con Vamos razón. a... Sí, ahorita. Profe, pero también estaría bien decir que sumar los exponentes también es el grado absoluto, ¿no? Claro, no, sumando los exponentes es grado absoluto, pero definitivamente. Entonces acá 10, 9, pero acá definitivamente, si esto es 3, el A vale 9. Entonces la respuesta vendría a ser la D y no había que hacer ningún cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta vendría a ser aquí la letra D. Ya, así cualquier cosa que haya, me lo van haciendo ver, chico malo. ¿Eh? Yo nunca me molesto porque mis alumnos me corrijan, todo lo contrario. Les agradezco mucho, hijo, porque me parece algo muy bueno. Sí, pues me hace pensar también que ustedes lógicamente están avanzando, ¿no? Y eso definitivamente, al menos a mí me alegra bastante, hijo. Siempre recuerdo las palabras de mi antiguo maestro. Alguna vez él dijo, seré un maestro el día que mis alumnos me superen. Ya te imaginas ya el esfuerzo de algunos de nosotros por intentar superarlo, lo cual era bastante difícil en ese entonces. Pero les agradezco. Bien, pasamos entonces ahora al siguiente, al 10 estábamos, ¿sí? O al 11. Profe, Sí, dígame. Dígame. puede haber un arriba,
O sea, arriba en el numerador un más y abajo en el denominador un menos. ¿Ahí cómo sería? Sí puede, pero ya no es un cociente notable. La característica para que sea un cociente ¿Es más? notable es que el residuo sea cero. En el caso más menos que tú estás mencionando, todos los términos también salen positivos, pero hay un residuo, pues, y eso ya no lo deja ser un cociente notable. Ah, ya, listo, listo, listo. Sí, o sea, los únicos tres donde sí sale un cociente notable es ese. Por ejemplo, puede haber el caso más también, pero donde el n no sea impar, sino que sea par. Genera un cociente notable, no genera un cociente notable porque hay un residuo, pero la forma sí la va a tener. Ustedes le aplican solamente Ruffini y se van a dar cuenta de eso. Por ejemplo, en el caso menos más, hemos dicho que para que sea notable, el n debe ser par. Si ustedes le ponen impar, también sale, pero va a haber un residuo. Sin embargo, el cociente sí va a ser muy parecido al cociente notable. Ya, por eso es que hay estudios más amplios, hijo. Nosotros solamente le damos lo que en general está viniendo, ¿no es cierto? Para poder responder a la realidad. Pero si uno quisiera hacer un estudio completo, tendría que considerar esos casos que ustedes mismos están mencionando, que no son notables en el sentido de que el residuo no te dé cero. ¿Ya? Pero en general sí cumplen las reglas sí la van a cumplir. Y la manera de demostrar eso, como le digo, es a través de la regla de Ruffini y el teorema del resto. ¿Ya? Entonces pasamos ahorita hacia creo que tocaba la 11, ¿sí? Interesante. A ver ahí, vamos a ver. La 10, Creo creo. la 10 o la 11, a ver, vamos a ver ahí. De 10. La 10. Entonces retrocedo una, pero antes hay que borrar esas cositas que están ahí. Ahí la borramos, ya está. Vamos con fe, chicos malos. En el cociente notable que se obtiene, debería decir ahí, de efectuar, en el cociente notable que se obtiene de efectuar, el término de la posición 7 va a ser lo que nosotros estamos viendo allí, ¿de acuerdo? Bien, nosotros acá podríamos tener alguna ligera dificultad para poder interpretar qué cosa es esto, ¿no? Entonces, ¿quién viene en tu auxilio? En tu auxilio, pues viene el segundo producto de Lagrange, de Legendre, segundo producto de Legendre. ¿A qué se refiere, profesor? Oiga, amigo, fíjese, recuerde que cuando nosotros teníamos A más B y esto pues estaba al cuadrado y yo le estaba restando A menos B y al cuadrado, esto de acá no era otra cosa que 4 veces A por B. Ahora voy a condicionarlo para que resulte el 4x. ¿Cómo va a ser eso, profesor? Oye, tú vas a colocar acá x más 1 al cuadrado y le vas a restar x menos 1 al cuadrado. Entonces te queda 4 veces el primero por el segundo, 4 veces el primero que es x por el segundo que es 1, 4 por x y por 1, ¿cuánto te va a salir? Simple y llanamente 4x. Entonces vale la pena saber estas cosas porque son reiterativas. Cuando nosotros vimos el tema de producto notable, yo les dije que este tipo de cuestiones suelen repetirse. Muy bien, ya a estas alturas nosotros vamos a tratar de entender las cosas de una manera distinta. Solamente vamos a explicar. Acá tú vas a tener el x más 1 que está elevado pues a la 20 y le estás restando el x menos 1 que también está elevado a la 20. Ahora, este 4x podrá ser reemplazado por x más 1 elevado al cuadrado menos x menos 1 elevado al cuadrado. Yo quiero indicar que acá el número de términos directamente va a ser representado por grilla. El número de términos simplemente de la división 20 entre 2, 20 entre 2, o sea, ¿a qué cosa será igual? 10. El número de términos yo ya obtuve que es 10. Pero más luego, además observa, este es el caso menos menos. ¿Qué significa, profesor, que es el caso menos menos? Bueno, el caso menos menos significa que todos los términos son positivos, por lo tanto, cuando yo voy a hablar del término general o término generatriz, ya no me preocupo por el signo. Entonces, acá me dice el término de la posición 7. Profesor, ¿cómo sale? Sale de esta manera, ¿ve? Tu primera variable. ¿Quién es la primera variable, profesor? La primera variable es x más 1 al cuadrado. Y esto está elevado, atención, ojo, al número de términos que ya sabemos que es 10 menos la posición. O sea, 10 menos 7 será 3. Ahora viene en juego la segunda variable. ¿Quién es la segunda variable? La segunda variable es
x menos 1 al cuadrado. ¿Elevado a la qué? Elevado a la posición menos 1. Pero la posición es 7. 7 menos 1, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría pues a ser 6. ¿De acuerdo? Ya en este momento yo me doy cuenta que puedo colocar x más 1 a la 6 y acá me quedaría x menos 1, 2 por 6, sería 12. Analizo, observo esto que me dan como dato y el resultado que tengo acá. El m, que va a ser el exponente del x más 1, tendrá que ser 6. El n, que es el exponente del x menos 1, tendrá que ser 12. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo m más n. Si sumamos eso, será 18 el resultado. Y la respuesta, estimados alumnos, vendría a ser la alternativa letra A. Interesante ejercicio, sobre todo por la manera como ha sido planteado. Quiero que ustedes se den cuenta del siguiente detalle. Si nosotros sumáramos esta base x más 4 con la base x más 4 con x me quedaría 2x más 4. Si ustedes efectúan acá, observa, mira, ve, 2x y también te da más 4. Qué coincidencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir, profesor? Simplemente estoy queriendo decir que lo que nosotros vamos a hacer en este momento es reescribirlo de la manera que a nosotros nos convenga. En el numerador no puedo hacer evidentemente nada, nos va a quedar x más 4 elevado a la 26 menos el x a la 26. Ahí no se puede hacer mayormente nada. Pero mira aquí en el denominador, yo puedo colocar x más 4 y puedo colocar aquí además el x, ¿de acuerdo? Y sumar esto para que la suma de estos justamente me dé 2x más 4. Quiere decir que nosotros estamos frente al caso menos más, el caso menos más. Y en el caso menos más, el primer término es posi, ¿ya? Este es el término 1. El segundo término es nega y el tercer término es posi y el cuarto término es nega y esto sigue así, pero el último término tiene que ser nega. No olvidemos entonces que en el caso menos más, el último término es nega y eso depende de acá, ¿de acuerdo? Bien, pero lo que es cierto es también que los términos de posición impar, mira, término 1, término 3, término 5, van a ser posi, mientras que los términos de posición par van a ser nega. Quiere decir que este de acá va a ser un término de posición par. Otro detalle más es que el número de términos tiene que ser un número par y esto pues es totalmente cierto. ¿Por qué, profesor? Mira, ve, si tú divides 26 entre 1, 26 entre 1, ¿qué te da? 26 y 26 ya estamos indicando que es un número par. Entonces me dice calcular el valor numérico del término del lugar 23. Oiga, si me está diciendo, entonces yo acabo de indicar por si acaso que para estos casos el término de la posición impar para este caso es posi, mientras que el término de la posición par es pues nega, ¿no es verdad? Entonces, nosotros acá estamos hablando del término de lugar 23. Entonces, el término 23 vendría a ser impar y por lo tanto de posición impar y por lo tanto es posi. No me preocupa el signo. ¿Cómo se resuelve esto, profesor? La primera variable que va a ser el x más 4 elevado a la 1, lo voy a poner así, queda elevado al número de términos que va a ser pues 26 menos la posición que es 23. La segunda variable que va a ser el x es a la posición menos 1, a la posición menos 1, es decir, va a estar a la 23 menos 1. Amigos, el resultado de esto vendría a ser x más 4, 26 menos 23, pues es 3. Y acá 23 menos 1, pues es 22. ¿Qué cosa es lo que me pide? Lo que me está pidiendo es que yo evalúe este término del lugar 23 con el x igual a menos 1. Entonces lo que me está pidiendo es que donde dice x, yo coloque menos 1 y acá tú ves que esto es 4 y está elevado pues a la 3. Y acá sería menos 1 y elevado a la 22. Amigos, este menos 1 más 4 es 3 y 3 al cubo es 27.
pero negativo a exponente par es positivo y el 1 a la 22 es 1 y el 1 al multiplicar a esto es el elemento neutro, entonces no le hace nada. El resultado finalmente será 27. Entonces menos 1 más 4 vendría a ser 3. 3 al cubo será 27. Menos 1 a la 22 va a terminar siendo 1. 1 por 27, la respuesta será 27. Y la alternativa que estábamos buscando será la letra C. Este es un ejercicio muy interesante. En principio vamos a darnos cuenta que si nosotros asumimos el criterio de sumar las bases, a nosotros nos va a quedar 6x, no nos va a quedar x, ¿de verdad? ¿Cómo nosotros podemos corregir esto? Es el asunto. Bueno, tampoco es demasiado complicado, pero ya la idea ya está, ¿de acuerdo? Si ustedes se han percatado, yo les he empezado diciendo que si nosotros sumamos esto, me va a salir 6x. Como acá dice x, yo podría colocarle un 6 acá y un 6 arriba. De esa manera, esto se pondrá bajo la forma que tenemos acá, pero el 6 está salvaguardando el hecho de que el problema no se haya modificado. Recuerden ustedes siempre que hay un teorema, fíjense bien en la división, en la que nosotros decimos que si se multiplica al dividendo y al divisor por un número o por una expresión algebraica no idénticamente nula, el cociente no se va a alterar, pero el residuo va a haber quedado multiplicado. Como en este caso el residuo va a ser 0, porque se trata pues de una división notable, entonces no me preocupa el residuo, ¿ya? Y bueno, lo vamos a colocar acá. Mira, observa, voy a poner acá el 3x menos 1 elevado a la 25 más el 3x más 1 elevado también a la 25. Y aquí debajo vamos a colocar, ojo por favor, 3x menos 1 y lo vamos a sumar con 3x más 1. Entonces, si yo efectúo esto me queda 6x, pero como yo no deseo que esto pues sea modificado, lo que yo voy a hacer es colocar acá arriba un 6. Quiere decir que en realidad la división notable se va a dar solamente en esta parte de acá. Aquí se va a dar la división notable. ¿Estamos de acuerdo? Pero cualquiera de los términos, para que no se haya alterado lo que me dieron al inicio, tendrá que estar multiplicado por 6. Vuelvo a repetir esa parte porque es una parte bastante interesante. Al menos si es la primera vez que lo estás haciendo, te va a causar alguna dificultad. Pero si ya lo has visto antes, ya te va a ratificar más bien que tu conocimiento pues se ha extendido. Entonces, siempre uno de los criterios que es sumar para ver qué me da acá. Aquí al sumar las bases me dio 6x, no x. Entonces yo le planteo y le digo, si acá yo le pongo 6, pero acá adelante pongo 6, no se va a alterar porque 6 con 6 se cancelarían, ¿de acuerdo? Pero yo ya habría conseguido algo. ¿Qué he conseguido, profesor? Mira, al escribirlo como 3x menos 1 más 3x más 1, este 6x ya permite que se pueda ver esto como una división notable. Para que no se altere, le pongo ahí el factor 6. Ahora sí, tiene un término de esta forma. Bueno, me parece muy bien, pero no sabemos quién es el término. Lo que sí podemos saber en este momento es el número de términos que le vamos a denominar grilla, o también a veces n. Bueno, para eso se divide 25 entre 1 y 25 entre 1. El número de términos va a ser 25. Entonces nosotros acá estamos contando con 25 términos. ¿Qué más voy a tener? Oiga, ahora vamos al término generatriz. Y el término generatriz, como no sé quién es, será un término de la posición K. Ahora, fíjate, es el caso más. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando es el caso más, un término sale posi, el otro nega, posi, nega, sigue así, pero el último de los términos sí que va a ser positivo. El último de los términos sí que va a ser positivo. Además, para este caso, recuerda que los términos de la posición impar ya son posi, mientras que los términos de la posición par son nega, ¿de acuerdo? Bien, pero como nosotros no sabemos aquí quién es, ya porque acá me dice un término de la forma y me ponen el m, que es un coeficiente. Yo no sé si esto será más o será menos, así que lo voy dejando como estaba. La primera variable sí es
3x menos 1 al número de términos menos la posición, o sea, 25 menos k. Y tu segunda variable, que es 3x más 1, esta es la segunda variable a la posición menos 1. Y esto, estimados amigos, me dice que es un m, que no sé quién es. Pero ojo a lo siguiente acá. Esto que está acá es una diferencia de cuadrados. Esto que está aquí es una diferencia de cuadrados. Lo voy a poner de una vez. Es lo mismo que 3x más 1 por 3x menos 1. Sí es cierto. Si ustedes ejecutan esto, te queda el cuadrado del primero, que va a ser 9x al cuadrado menos el cuadrado del segundo, que va a ser 1. Entonces 9x al cuadrado menos 1. Ahora, pero recuerden de la teoría de los exponentes. Oiga, si yo tengo un a por b y esto está elevado a la n, pues cada uno de estos terminará elevado a la n. Quiere decir entonces que esto debería estar así y así. Además, debemos concluir entonces que siendo que estos dos que están acá, porque esta es una identidad, siendo que estos dos son iguales, estos dos que están acá también deberían ser iguales. Y precisamente por ahí es por donde empezamos a resolver la cosa. 25 menos k tendrá que ser lo mismo que k menos 1. Traspones, te queda que 26 es igual que 2k y por lo tanto va a resultar que el k te dará 13. ¿Estamos de acuerdo? El k te dará 13. Bueno, ya tengo eso. Ahora no es difícil. Fíjate bien, si el k es 13, 25 menos 13 es 12. 13 menos 1 es 12. Entonces yo de manera automática también estoy obteniendo entonces que el valor del n, ¿a cuánto vendrá a ser igual? Vendrá a ser igual que 12. Repito, si el k vale 13, 13 menos 1, 12. 25 menos 13, 12. N vale 12. ¿Qué me falta, profesor, saber en este momento? Oiga, me falta saber el coeficiente m. Ahora, un detallito también acá muy importante. Observa, ve. K representa la posición del término y la posición del término es 13, o sea, es el término 13. Por lo tanto, el término de posición impar es posi. Este es el signo que domina. Quiere decir que este m va a ser positivo. Ahora, recuerde, profesor, pero yo no veo el m, pareciera que es 1. ¿Cómo que pareciera que es 1? ¿Y para qué está este 6 que nosotros estábamos analizando desde un principio? ¿Para qué está? SM va a ser el valor por el que queda multiplicado el término, este término. Entonces acá el m va a tomar el valor de 6. Además es posi. Y como lo que me está pidiendo a mí simplemente es m más n, el resultado tendrá que ser 18. Hay que tener cuidado aquí, estimados alumnos. En todo caso, para ajustarlo un poco más, podríamos decir que hay un más menos un alfa, ¿ya? Que va a ser justamente ese m, pero ese m va a ser el resultado de haber multiplicado este 6. Recuerden siempre que los términos resultantes de una división notable tienen la forma solo del producto de las variables, con coeficiente 1 o con menos 1. Solo cuando, como en este caso, se multiplica por otro factor, terminará así con esta expresión m distinta de 1 o de menos 1. En este caso, pues el m ha sido 6. Concéntrese bien para poder darse cuenta de ese detalle. Y luego acá vamos a tener que la suma de ellos, que es lo que nos está pidiendo, es pues 18. Y la alternativa a la respuesta vendría a ser la letra C. Profe, Nos dan esta división notable y nos dicen calcular el grado. Dime. discúlpeme, el ejercicio anterior, ¿por qué es igual a 25 menos K es igual a K menos 1? A ver, vamos a ver. Porfa. Sí. ¿Qué más? Allá. 1. Esta es la segunda variable. Bueno, y cuando nosotros, bueno, lo primero es darnos cuenta de que este X no puede ser, pues, ¿no? Porque para que la división sea notable, tiene que tener, entre comillas, dos términos arriba y dos términos abajo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí es asegurar que hayan dos términos abajo. Como tú te darás cuenta, el menos 1 con el 1 se van y te queda 6x. Pero tú no tenías 6x, pero acá ya tienes 6x. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico por 6 arriba. De esa manera, ese 6 que está acá arriba lo va a cancelar al 6 que está abajo y no pasó nada. Es como si tú hubieras multiplicado al divisor, que era x, para que se transforme en 6x, y al dividendo también. ¿Se acuerdan de que hay un teorema que dice que si multiplicas al dividendo y al divisor, el cociente no se altera?
pero el residuo habrá quedado multiplicado por dicho factor. Ahora, como en este caso, pues el residuo es 0, no importa, ¿ya? Porque el residuo tiene que ser 0. Entonces, 25 entre 1 sería 25. Ahora, cuando yo voy a sacar el término de la posición K, vamos a avanzar un poquito aquí, ¿ya? Acá estamos, ya. Entonces sería el primer término, que es este, a la 25 menos la posición. Y luego el segundo a la posición menos 1. Más acá yo voy a hacer una pequeña corrección como para que se entienda mejor el asunto y voy a colocar acá un coeficiente más alfa. ¿Por qué? Porque ese coeficiente ¿de qué depende? De este 6 que está afuera. ¿Ya? Entonces acá te va a quedar 25 menos K. Ah, estos dos ¿cómo son? Iguales. Entonces lo de acá también tienen que ser iguales si es que esto va a ser idéntico a lo que está acá. Por Ah, eso ya. sí, por eso es. Y no es el único caso, hay varios así, ¿eh? Así que vamos a irlo revisando. Ya, pasamos al 13. Gracias, profe. Ya, hijo, bacán. Nos dan esta división notable y nos dicen calcular el grado absoluto del término central de su desarrollo. Bueno, es un problema interesante, es un problema bastante bonito. Lo que nosotros tenemos que aprender acá es lo siguiente, ¿ya? El número de términos siempre se calcula dividiendo los correspondientes exponentes de la variable. Por ejemplo, acá entonces el número de términos que nosotros le podemos llamar grilla va a salir como 5m menos 1 entre m menos 5, que será igual que 12m menos 5 entre m menos 1. ¿No es cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos ya esta proporción, y hay que entender también que el resultado, o sea, la razón en sí, tiene que ser un número entero positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se procede en este caso? Hay varias formas de trabajar esta relación, pero una de ellas, la más simple, es cuando nosotros multiplicamos en aspa, ¿no es cierto? Multiplicamos de este modo y bueno, ya está. Vamos a ver por acá, vamos a colocarlo, sería 12m menos 5 por m menos 5. Y por acá yo tengo 5m menos 1 por m menos 1, ¿ya? Bueno, aquí hay varias cosas por hacer. Por ejemplo, mira, puedo cambiar los signos en ambos factores, no se va a alterar la expresión. De modo que me va a quedar 1 menos 5m, 1 menos m. Ahí puedes aplicar tú el producto de Simón de Stevin, el primero. Lo mismo ocurriría acá. Pero vamos a hacerlo del modo directo. No es tan difícil. ¿Cuánto me queda acá? Me queda 12m cuadrado. Mira, acá me queda menos 60, pero menos 5 acá me queda menos 65m. Y menos por menos es más 25. Ahora nosotros acá comenzamos a multiplicar. Esto por esto sería 5m al cuadrado. Acá te da menos 5m menos m, sería menos 6m. Y menos por menos vendría a ser más 1. Transponemos, vamos a tener acá 7m cuadrado menos 59m más 24. ¿De acuerdo? Esto de acá, lógicamente, termina siendo igual a 0. Ya. Voy a aplicar aquí el aspa. Lo tenemos así. Acá es 8. Acá es 3 menos menos. Entonces acá nosotros nos damos cuenta claramente que si tú multiplicas esta expresión acá y multiplicas esta expresión acá, por eso se le llama la regla del aspa, ¿no? Y se nos fue un poquito, pero bueno. 7 por 8, 56, negativo, y 3 negativo, 59. O sea, debe darnos justamente este término central. Bien, se toman horizontalmente y yo voy a decir acá 7m menos 3 por m menos 8, que vale 0. Voy a considerar por facilidad, solamente por facilidad, que el m tomase el valor de 8. ¿Ya? Igualando esto a 0, el m viniese a valer pues 8. Vamos a pensar que podría ser así. Bien, veamos a ver cómo funciona. 5 por 8 sería 40.
menos 1, 39. 8 menos 5, 3. 39 entre 3 me quedaría 13. Veamos si es cierto. 8 por 12, 96. Menos 5 es 91. 91 entre 7 sigue saliendo 13. Vuelvo a repetir. 5 por 8, porque el m vale 8, es 40. 40 menos 1 es 39. 8 menos 5 es 3. 39 entre 3 es 13. 12 por 8 es 96 menos 5, 91. 8 menos 1 es 7. 91 entre 7 me da 13. Quiere decir que esta expresión tiene 13 términos. Ahora, me está hablando de calcular el grado absoluto, pero del término central, correcto. Y acá recurrimos a esta poderosa figura. Si se trata de un término central y si en total hay 13 términos como nosotros hemos deducido acá, hay 13 términos como nosotros acabamos de deducir, entonces acá habrán 6 términos, ¿ya? Y acá habrán 6 términos para que precisamente tú tengas el término central. Quiere decir que si aquí hay 6, el término que está acá tendrá que ser el término de la posición 7. Procedamos. El término de la posición 7 será, además, dado que es el caso menos menos, yo ya no tengo por qué preocuparme. ¿De acuerdo? Es positivo en todo el desarrollo. La primera variable es esto. Pero como el m vale 8, 8 menos 5 sería 3. Entonces estamos hablando de x a la 3. Primera variable, 8 menos 5, porque el m vale 8, 8, el m vale 8, 8 menos 5 es 3. Al número de términos, son 13 términos menos la posición. Ahora, la segunda variable es y a la m menos 1, pero el m vale 8, 8 menos 1 sería 7, dice que a la posición menos 1. Repito que estas diferencias las podemos hacer de manera directa, ¿ya? Bueno, 13 menos 7, 6 por 13 es 18, entonces yo voy a tener aquí x a la 18, vamos con el y, 7 menos 1, 6 por 7 vendría a ser pues 42. Me pide, atención, el grado de este término, se entiende el grado absoluto, que no es otra cosa que 18 más 42, 8 más 2 serían 10 y la respuesta vendría a ser pues 60. La clave, la alternativa, será la letra C. Muy interesante ejercicio. Me dice, si x a la m a la 24 es término central del desarrollo de la división notable, el resultado de la división notable, el desarrollo, es el cociente notable. Esta es la división notable que nos están dando y me dice indicar el valor de m más b más c. Aquí hay un recurso que vas a apreciar bastante como una sugerencia que te voy a dar para resolver estos problemas de manera inmediata. Mira, ve, nosotros sabemos, atención acá, que el número de términos al que solemos denominar grilla siempre es la división 75 entre c, b entre 2. O sea, divido estos y divido estos exponentes. Pero como acá te hablas de un término central, yo siempre quiero que tú recuerdes esta poderosa figura. Y que no lo olvides, porque te estoy diciendo esto te puede servir también para cuando lleguemos al tema de binomio de Newton. Fíjate, nosotros acá vamos a indicar que hay P términos. Ahí está, P términos. Esta es una pregunta bastante particular, chicos, ¿ya? Y justamente la pregunta 17 tiene que ver con esto. Si no llegáramos hasta la pregunta 17, sino solo hasta la 16, yo les invitaría a que revisen la 17 y se van a percatar de que hay una falla. Otro detalle más, mira, te pide M más B más C. Igual que en la pregunta 17 te pide, pero en la pregunta 17 te dice N y no hay N por ningún lado, pero siempre es la suma de estos tres, ¿ya? Por si acaso, continuamos. Acá también hay P términos. Entonces, este término que está acá va a ser el término P más 1. No se olviden, ¿ya? Término P más 1. Pero lo más importante de esto es que el número de términos que nosotros vamos a obtener, y con esto vas a ver cómo esta cosa sale, pero al vuelo, ¿de acuerdo? Mira, ve, el número de términos que vamos a obtener acá va a ser P más P, 2P y S, 2
P más 1 términos. Quiere decir entonces que esto de acá tiene que ser 2P más 1 y no se olviden que esto tiene que pertenecer siempre a los enteros positivos. Perfecto. Muy bien, entonces me dice el término central. Yo ya sé que el término central, entonces voy a decir acá por dato. Entonces me está indicando el término central. El término central pues es el término P más 1. La primera variable es x a la c, la voy a colocar acá, de acuerdo al número de términos. Momento, señores. Número de términos es esto, menos la posición, que es P más 1. 2P más 1 menos P más 1 solamente es P. Siempre no te olvides que el primer exponente de esta primera variable, pues el exponente de la primera variable siempre es el número de términos menos la posición. Para la segunda variable, en cambio, que es a cuadrado, sería la posición menos 1. Como esta es la posición, si le resto 1, me queda P. Y esto, de acuerdo a ellos y por el dato que nos han dado, dice que es x a la m. Fíjate bien, entonces por ahí es un dato el m que quiero saber, pero es a la 24. Y yo creo que nosotros muy hábilmente nos damos cuenta de que esto de acá tiene que ir con esto. Y si esto es 2 por P y vale 24, de manera inmediata yo voy a deducir ahí que el valor del P es 12. Ojo, y si el valor del P es 12, 2 por 12 24 y 1 es 25. Entonces yo digo, atención acá por favor, 75 entre C me dará 25. ¿Cuánto debe valer el C? 3. Porque 75 entre 3 me da el 25. Oiga, ¿cuánto debe valer el B para que sacándole la mitad me dé 25? ¿Cuánto debe valer el B para que extrayéndole la mitad me dé 25? El B pues va a ser 50. Profesor, ya casi lo tiene, por supuesto. Tengo dos de los valores que me están pidiendo. Profesor, ¿y entonces qué cosa me falta? Me falta el M, pero recuerda que el M está asociado a esto y entonces el M no es otra cosa que C por P. El C es 3 y el P hemos deducido que era 12. Acá está, ven, mira, por si tienes dudas. Entonces 3 por 12. ¿Cuánto me sale esto? 36. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué cosa es lo que me está pidiendo. Me pide M más B más C. Pues el M acabamos de deducir, estimados alumnos, que vale 36 y el B vale 50, así que ya van 86 y el C vale 3, así pues que el resultado final tendrá que ser 89. Y la respuesta, estimados amigos, será la letra D. Esta es una pregunta bastante interesante. Dice, luego de expresar como una división notable, de algún modo tendremos que arreglárnosla para que sea una división notable, y siendo uno de sus términos, uno de los términos de su cociente notable, bueno, acá está bien dicho, te das cuenta, esa es una división notable que va a generar un cociente notable, y uno de sus términos va a ser justamente la expresión que aparece acá, calcular el valor de n, ¿de acuerdo? Calcular el valor de n. ¿Qué voy a hacer, profesor? Lo primero es acondicionar la expresión, ¿ya? Yo acá estoy observando que hay un a más b menos a menos b a la n, pero que acá debajo va a quedarme un b por a más b. Eso es lo primero que hay que empezar a observar para ver cómo es que nosotros vamos a manejar esta expresión sin mucho problema, ¿de acuerdo? Porque eso es lo primero que yo tengo que percatarme. ¿Qué voy a hacer con esto, profesor? Yo podría hacer lo siguiente, hijos, de manera natural. Se podría hacer de este modo, ¿ve? Observa. Yo podría, como estoy observando acá, a más b y a menos b. Si yo sumo estas bases, me quedaría 2b, ¿no es cierto? Yo acá no tengo 2b, pero yo lo puedo arreglar. ¿Cómo, profesor? Yo podría colocar aquí a más b menos a menos b, ¿ya? Y justamente me doy cuenta de que al efectuar esto me quedaría también aquí 2b, pero yo acá no tengo 2b,
Yo aquí tengo B por A más B. Entonces, de este A más B que tú tienes acá, no te puedes librar. Así que lo voy a poner aquí. Ya, hasta aquí esto que tengo, que ya tendría la forma del cociente notable, la parte en azul. Esto ya me vale 2B, que está acá. Pero yo no tengo, repito, entonces 2B por A más B. Yo solamente tengo B por A más B. ¿Qué va a hacer, profesor? Simple y llanamente acá voy a colocarle un 2. Quiere decir que cualquier término de esta división notable, o sea, cualquier término del cociente notable, va a tener que estar multiplicado por esta expresión. Vuelvo a repetir. ¿Cómo llegué a esa conclusión, profesor? Primero sumé estas dos bases, como estaban. Entonces, al sumarlo, recuerda que hay un caso que es el caso menos menos. ¿Ya? Y habría otro caso que es menos más. Pero primero vamos a empezar por si fuera menos menos, porque es el caso más sencillo. Entonces, si fuera el caso menos menos, si yo sumo estos dos, el resultado es 2b. Ciertamente, si yo factorizo esto, has visto que aquí le he factorizado, saqué el factor b por a más b. Entonces, mira bien, esto de acá me quedaría pues 2b, ¿no es cierto? 2b. Esto de acá vendría a ser 2b. Ya. Pero yo no tengo 2b. Lo que yo tengo es b. Entonces, para evitar eso, acá coloco el factor 2. Lógicamente que este 2 con este 2b se cancela el 2 con el 2 y te queda el b. Pero todavía le faltaría el a más b, que lo estoy colocando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí, si ustedes efectúan esto, que te quedaría 2b por a más b, factorizan el 2 y te queda justamente este denominador. O sea, la expresión no tiene por qué cambiar cuando nosotros estamos trabajando, no tiene por qué cambiar. ¿Cuál sería la división notable? La división notable es lo que está en azul, esta parte de acá. Y este, profesor, este es un coeficiente que va a multiplicar a cada uno de los términos del cociente. Ahora sí. Además, el número de términos de manera increíble, hijos, fíjense bien, siendo que este vale 1 y este vale 1, entre 1, el número de términos simplemente va a ser n. Entonces yo voy a decir acá n términos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora miren lo que pasa, por favor, a continuación. Observen. Me dice que uno de sus términos, yo no sé qué término es, pero podríamos decir que es el término de la posición K. Además, como es el caso menos menos, todos los términos van a ser positivos. No te olvides que todos están siendo multiplicados por 2 sobre A más B, ¿de acuerdo? 2 sobre A más B. Entonces recién juega acá. La primera base, la primera variable vendría a ser A más B. Al número de términos que ya sabemos que es n menos la posición, la segunda base que es a menos b, segunda variable a menos b, a la posición menos 1, ¿de acuerdo? Y esto, de acuerdo también al dato, me dice que ha salido esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Pero ojo, por favor, atendiendo a que cuando nosotros, conforme a las operaciones fundamentales con exponentes y radicales, hemos visto que cuando tú tienes un producto en la base elevado a una potencia, cada uno de los factores de la base termina multiplicándose. Entonces acá, primero voy a colocar el 2, porque acá dice 2. Pero esto es una diferencia de cuadrados. Es lo mismo que a más b por a menos b. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, observa que el exponente es 5. Entonces acá va a estar a las 5 y a las 5. ¿Qué vas a comparar con qué? Esto que está aquí lo vas a comparar con esto que está aquí. ¿Por qué, profesor? Porque es el que está con a menos b. Entonces, este exponentito, lógicamente que tendrá que ser igual que este otro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros diríamos que el k menos 1 es igual que 5 y entonces el valor del k tendrá que ser 6. ¿De acuerdo? El valor del k tendrá que ser 6. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Tú tienes que darte cuenta de que aquí hay una operación sobreentendida, una división de bases iguales. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiero decir que esta expresión de acá se puede colocar así. Entonces, el 2 no me preocupa porque este 2 es el mismo que está acá. Acá es la operación donde debe efectuarse. Entonces me quedaría a más b elevado a la n menos k y este 1 que está acá pasa a restar también. Y esto no es otra cosa que el a más b a las 5, ¿de acuerdo? Y ya se acabó nuestro problema. ¿Por qué, profesor? Porque mira, hijo, ve, este exponente que está acá,
tendrá que ser exactamente el mismo que este. Estos de acá tienen que ser iguales. Recuerda que el K vale 6, menos 6 menos 1 menos 7 pasa a sumar menos 6 menos 1, porque el K vale 6 menos 1 menos 7 se pasa con signo más al otro miembro. ¿Cuánto valdría? Pues 12. Y entonces la alternativa que estamos buscando será la letra A, porque me están preguntando cuál es el valor del n y el n vale 12. Chicos, nos vamos a quedar hasta ahí para que puedan tener, aunque sea un poquito de descanso antes de la siguiente. Y sí, esa última que han visto es quizá la más interesante de todas. Las otras son fáciles, las que vienen después, no vayan a pensar. Solamente la 17 que se parece a la que ya les había comentado. Y las otras de recomposición no es tan difícil. Más bien para la siguiente semana voy a considerar 5 preguntas más de división y de repente unas 2 o 3 más de este tipo. Con las correcciones ya hechas, de tal manera que y podamos abordar luego el siguiente tema, al menos la parte teórica. ¿Ya, hijos? Para que todo quede como debe ser. Les agradezco un montón, como siempre, el hecho de que me estén prestando atención, hijos. Dios los bendiga mucho, cuídense bastante. Un saludo a sus papás. El COVID sigue siendo una sombra que nos incomoda bastante. Ojalá que pronto la vacuna peruana esté a disposición. Por lo menos ya ha pasado muchas pruebas y ojalá que valoremos un poco más lo que hacemos acá en nuestro país. Dios los bendiga, mis muchísimas gracias también. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense, muchachos. Cuídate, Fiorella. Cuídate, Bruno, Dayan, Mónica, Junior. Cuídense muchísimos. El Yair, Dayan, cuídense. Juan Aurelio, nos vemos.